Y definitivamente yo creo que las cosas más bonitas son cuando se disfruta en casa, y creo que es uno de los regalos que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, entender que somos una familia. Y a veces el término familia hay que reestructurarlo mucho, porque cuando nosotros venimos al Señor, venimos de hogares donde Dios era nombrado, mas no era aplicado a nuestras vidas. Y es lo que pasa, que cuando nos unimos aquí, traemos costumbres, hábitos, algunos buenos, los otros no tan buenos. Y entonces el plan de Dios es la familia. Pero como el tiempo, la vida, las personas, por nuestro corazón de rebeldía, de querer hacer las cosas a nuestra manera, Dios cuando ve que Adán peca, porque su señora Eva le hace pecar, ¿vale? Pero nadie le puso un revólver en la cabeza para que pecara. Entonces, él pecó porque quiso, ella pecó porque quiso, y entonces en el corazón de Dios, Él dice, voy a restaurar el orden desde el principio. Y la iglesia es el orden desde el principio que Dios tiene para restaurar nuestras vidas. En Primera de Juan dice que San Juan estuvo con Jesús y dice, lo que era desde el principio, ahí los que estamos estudiando ya Primera de Juan, no nos compliquemos si fueron 2, 3, 5, 7.000 años, 5.780. Desde el principio es desde el principio. Lo que hemos oído, porque Juan escuchó lo que había oído de que vendría el Mesías, lo que hemos visto, ahora Juan vio con sus ojos, lo que hemos contemplado, porque cuando Jesús resucitó, Juan le tocó. Dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida que es Jesucristo. Fue la vida manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ¿en quién? En el Padre, y se manifestó, y en Jesucristo. Eso os anunciamos, para que también nosotros, dice, tengáis comunión con nosotros. Entonces está hablando de una familia. Dios Padre manda a Jesucristo para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Quiere decir que el diseño de Dios es un diseño general. La Biblia nos habla que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Dios hace su diseño con el mundo. Pero la Biblia dice que cuando Dios hace el diseño con el mundo, llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Pero cuando llama a Adán y a Eva, los forma. ¿Para qué los forma? Para hacer una familia. Y Dios se ha pasado la mitad o toda su vida haciendo una familia. Y dice, la familia en la fe. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos teniendo nosotros con la iglesia? Que siempre el propósito de Dios, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos anunciado, ¿desde cuándo? Desde el principio. Siempre el plan de Dios ha sido el mismo. Por eso Él dice, yo no cambio, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entonces, por eso nosotros los cristianos nos juntamos con el nombre de iglesia, pero la esencia es ser una familia. Y por eso a veces cuesta tanto crecer, porque cuando llegamos a esta casa, a la familia de Dios, como dice el dicho, cada uno trae un padre y una madre. Cada uno quiere hacer las cosas a su manera. Cada uno quiere venir y hacer lo que sabe hacer bien.
Y el Señor nos enseña en el camino. No es tan importante hacerlo bien o mal, lo importante es que os mantengáis unidos. Porque el que es madre y cocina y sabe lo que es que hace hoy lentejas, otra vez lentejas, ¿qué más da? Porque si no te hacen lentejas el lunes, te las van a hacer el jueves. Y si no te las hacen el jueves, te las hacen el sábado. Pero entonces, ¿cuál es la quejadera que tenemos todo el día? Mi madre siempre decía, ma, ¿qué comemos? Comida. Por favor, ayudarme a orar que se ha caído otra vez. Esta mañana yo digo, no sé ni, ya. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cuál es tanta complicación? ¿Cuál es el problema que los cristianos... Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a darnos bibliazos continuamente. Porque Dios me dijo, porque el Señor... Y la Biblia dice, Jeremías 29:11. Porque yo, Yahweh, el Señor, tomarme fotos decentes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ¿de quién? ¿De ti? De vosotros, de la iglesia, de la familia. Dice, son pensamientos, dice Yahweh, de paz. ¿Qué más da que hoy se coma una cosa, mañana otra cosa, pasado otra cosa? ¿Qué más da? ¿Qué más da que hoy comamos la bandeja esa que me revuelve toda la comida? ¿La qué? La paisa. No, que eso esto junto no se puede. Y otro día otra cosa, ¿qué más da? Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Como nosotros venimos de hogares donde muchas veces la idea es, sálvese el que pueda. Caemos en una iglesia a salvarnos el que podamos. E inconscientemente nos comenzamos a recibir Biblia y empezamos a luchar, pero no son las normas de la CCI sino lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, tú vas a hacer un gabinete en tu cocina. Yo no voy con fulano porque fulano es, vamos, el día que yo meta ese a trabajar a mi casa. La Biblia dice, prefiriendo los unos a los otros. La Biblia dice, ámense, que eso es muy difícil. Amaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nosotros restauremos un diseño original en nuestro corazón. Y muchas veces nosotros estamos luchando por sentar una cultura en la iglesia. Y la cultura es la del cielo. Nosotros, desde que empezamos, hemos tenido que ir cambiando, porque cuando tú naces y creces, no se saben hacer las cosas. Y esto es un proceso para toda la vida, porque cuando te casas, no sabes cómo criar el primer hijo. Y entonces empiezas a equivocarte con el primero, entonces con el segundo haces un poquito mejor, pero ya no haces esto y no haces esto, y con el tercero ya no haces ni esto, ni lo otro, y resulta que has criado los 5, 3, 4, 6 diferentes. Para darte cuenta que la mitad de lo que hiciste no era importante, que debiste comer más veces con los niños en el campo, que debiste de comprarles menos zapatillas y pasártela mejor. Y entonces ahí vienen los nietos y lo haces peor todavía, porque le das a los nietos todo lo que no le diste a los otros y le quitas la importancia de la educación. Y has hecho toda la vida mal todas las cosas. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a inventarnos versículos. Como yo no tengo que educarlos, yo les doy de todo. Mentira, la culpa que tengo por no haberlo hecho bien, se lo doy a este. Entonces, ¿por qué no nos sujetamos a la palabra de Dios y empezamos a acomodarnos un poco? Te voy a contar una cosa, hijo, que te calles. ¿Por qué? Porque sí. Porque si no. ¿Y por qué no? Porque no. Entonces ya empezamos nosotros mismos a hacer unas normas que ni siquiera nosotros sabemos qué hacer ni cómo hacer. Por eso dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, eso os anunciamos para que vosotros tengáis verdadera comunión con el Padre, con Jesucristo, y vuestro gozo se ha cumplido. Hay tres
cosas que son importantes. Dice de 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando yo me encuentro con una persona que no tiene a Jesucristo en su vida, yo tengo que meterme en la cabeza que Dios lo que quiere es que esa persona reconozca a Jesucristo, le reciba en su corazón, reciba la vida eterna y no se pierda. Esa persona no tiene que saber que Israel es el pueblo de Dios, porque sinceramente eso no salva a nadie. Esa persona no le tiene que importar si come sangre o no come sangre. Nosotros fuimos a comer a un sitio en Barcelona y bueno, ya sabéis que cuando todos están a dietas, todos estábamos a dieta. Pero como era un día libre, entonces había que comer de todo, lo típico, ¿no? Y entonces el camarero pues estaba muy simpático, y entonces dijimos, bueno, hemos molestado un poco, vamos a compartirle Cristo. Bueno, aquí lo más importante es tener a Dios en el corazón. Y el hombre dice, yo lo tengo, yo soy de esta iglesia. ¡Pum! Y nosotros, ¿ahora qué decimos que somos? Porque claro, ya sabéis cómo comemos. Yo una caña, yo no sé qué, yo un pescadito, yo el hombre lo teníamos mareado. No le podíamos decir que éramos los pastores, entonces somos líderes también nosotros, ¿sabes? Que lo teníamos mareado. Dice, pero nosotros no usamos pendientes, porque cuando los egipcios salieron, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, le quitaron los pendientes y con esos pendientes hicieron un becerro. Muy bien. Tampoco usamos ropa de hombre y nosotras encogiéndonos ahí, porque claro, ya, yo digo, y el hombre era simpaticísimo. Dice, mi hijo es músico, entonces le dijimos, tómate una foto con este que también es músico y después se le enseña a tu hijo, le dijimos. Porque dijimos, qué vergüenza que una persona que no tenga a Cristo en su vida se dé cuenta que no te puedes poner muchas cosas, no puedes comer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, porque hace cuántos años, no sé, el pueblo de Israel salió, le quitaron los pendientes a todo el mundo, no comían sangre, no comían no sé qué, y yo creo que a mí me meten en esa secta y me da algo. ¿Por qué? Porque ya no podía llevar ni lo que llevaba encima, entonces empezamos a recogernos, a ponernos así y a darle una buena propina para que no tuviera un mal concepto de nosotros, porque eso es lo que ablanda el corazón. Entonces Carlos dijo, yo le doy la propina, y se esmeró ahí el buen catalán y le puso todo lo que pudo, y el hombre nos abrazó y todo, porque ya después de ese tira y coge, y esto que no le contamos nada de lo que creíamos. Ya, qué bien, qué bien, qué bien. El plan de Dios es para el mundo que se salve. Lo segundo es Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria los he creado, para alabanza suya. Para eso fuimos diseñados, para que Dios se glorificase en nosotros, para ver la gloria de Dios en nosotros. Me encantó lo que me dijo Manu en el verano. Eso lo habrá oído en un campamento, porque eso no es suyo. Dice, he ayudado a mis abuelos a recoger todas las hojas, a ayudar en el jardín, para que vean a Jesús en mí. Eso es una predicación que le habrán dado a los jóvenes, y él la tenía fresca y me predicó. Y le digo, ¿y te dio propina a la abuela? Y dice, sí. Porque imagínate una abuela que llega a un nieto y le ayuda a todos. Aquí los abuelos, y le recoge las hojas y le está, ¿y tu hermano? No, mi hermano iba a lo suyo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que fuimos diseñados para alabanza y gloria de Dios. Y muchas veces callados hacemos más que hablando. Muchas veces no importa si este enseña bien, si enseña mal, si canta bien, si canta mal. Lo importante es pasárselo bien. O no estamos acostumbrados a nuestra familia a cantar súper mal. Terminar muchos ahí, una copa de más y no pasó nada. Y en la iglesia empezamos que este canta bien, que este no, que este tiene un gallo, que este no, que el otro habló con este. Que... ¿Por qué? Porque traemos de nuestras vidas muchas cosas que tienen que ser sanadas y transformadas. Y cuando en tu niñez tú estás acusando todo el día a tus padres, cuando llegas a la iglesia, estás todo el día acusando a los pastores, y nosotros queremos daros una buena noticia. No somos perfectos, no todos los días estamos bien, no todos los días vemos. Yo sé que todos queremos saludarnos entre todos, pero a veces unos son muy generosos en el beso y te dan unos besos que te duele la mandíbula. Otros ni te miran, otros ni te saludan, pero nos tenemos que ir ajustando un poquito, porque somos una familia.
Somos una familia. Y tenemos que ir cogiendo la cultura bíblica, no la personal. Y después dice el Señor, Mateo 6:33, la tercera función, amor de Dios, es buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Buscar al Señor primeramente. Entonces, si alguien viene a esta casa y no coge la idea de qué es buscar al Señor, no, porque yo veo muchas cosas que están mal. Sí, pero es que hay muchas que están mal y tristemente nunca se pueden arreglar. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es como es. Y unos que somos sanguíneos, nunca vamos a poder ver a toda la iglesia, y otros que somos melancólicos, nunca vamos a poder aceptar todo. Y aquellos flemáticos nunca van a ver muchas cosas porque no las quieren, ni pueden, ni las quieren ver. Y el colérico va a lo que va. Pero si vivimos controlados por el Espíritu Santo, nos vamos a regular un poquito. ¿Qué es lo que pasa en las familias? ¿Qué es lo que pasa en las familias? Dice la Biblia que Dios tiene plan. Y en Salmo 33, 10 al 11, dice, Yahweh hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón para todas las generaciones. Entonces, yo me tengo que, hay una predicación muy buena, plan, dentro del plan, no sé cómo es, pero yo me tengo que poner en el plan general de Dios y luego realizar, porque la Biblia dice que yo tengo un don. Pero si yo nunca me ajusto al plan general de Dios, yo nunca voy a llegar al personal, porque el personal no es primero. Y eso fue lo que nos pasó en la iglesia al comienzo. Al comienzo de nuestro ministerio, éramos jóvenes, hace 30 años, nuestros jóvenes eran mucho más jóvenes que son ahora nuestros pastores. Nathan tenía pelo, Nathan veía, Belén tenía moto, Belén llevaba los pantalones rotos, los llevaba alto, todo eso se usaba ya. Todo esto, yo estoy repitiendo la moda y cuando salen las gafas, voy corriendo porque esas gafas las tuve yo ya 2 veces, voy por la tercera. Pero menos mal que lo regalé y lo tiré porque si no, no me entrarían los armarios. Y Belén y Cristina y Mari, todos entramos en un proceso de entender que íbamos a hacer algo para el Señor. Pero ese algo para el Señor fuimos creciendo y claro, ya no hemos podido atender a todos y ya nuestros hijos, de los hijos, de los hijos. Y nosotros tenemos que ir repitiendo, no me cansaré, que es lo mismo, pero ya por células, ya por grupos. Antes nos íbamos a comer a Parque Sur, al lunch. ¿Sí? ¿Os acordáis? Y bueno, y cuando nos veían los del lunch decían, otra vez esto. ¿Por qué? Porque éramos 10, después 15, después 20, después 30, hasta que decidimos comer aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos regaló desde muy temprano la visión de ser familia. Y es muy difícil ser la madre de una persona más joven. Pero yo no soy su madre, sino estamos restaurando el proyecto de Dios en nuestras vidas. Y nosotros los adultos, que ya cada vez quedamos menos, sabíamos que nuestros padres no eran perfectos, pero tenían un principio de autoridad. Y tú sabías que aunque estuviese equivocado no era tan grave. Lo había dicho ya. Cierra la puerta, pues la cerrábamos. Pero ¿qué ha pasado con otras generaciones? ¿Por qué voy a cerrar la puerta? Y empezamos nosotros porque sí. Y después, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Y porque sí, y por qué no. Pero la verdad es que hay un principio de autoridad. No pueden mandar todos en una casa. Y por eso Dios dijo, llamé a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pone 3 generaciones. ¿Por qué? Porque una familia son los abuelos, los padres, los hijos y los nietos. Son 4 generaciones. Y nosotros como iglesia tenemos que aceptar que somos 4 generaciones y que tenemos que ir creciendo con la visión correcta. Por eso una persona que no se ajusta a la visión de una familia, ¿qué le pasa? No, ese es un tío mío que se fue y no volvió. ¿Habéis oído? No, esa es una prima mía que no se acerca a la familia porque no acepta el diseño de la familia. Porque
El otro día le digo aquí, ¿qué hacemos de comida? ¿Los rollitos de carne o las pechugas rellenas? Las pechugas rellenas son de mi época y los rollitos son de la abuela. Y él me dice, mamá, los rollitos son otra cosa. Y hicimos los rollitos. ¿Por qué? Porque él no está comiendo carne con bacon, él está comiendo su niñez. Porque somos una familia. Y quizás mis nietos van a querer las pechugas rellenas. Y así, al círculo, y no se van a acabar en mi familia ni los rollitos ni las pechugas. ¿Por qué? Porque somos una familia. La familia de mi marido, arroz de leche, con leche. Cuando le dan un arroz con leche malísimo, le sabe a gloria. Dios, ¿pero qué comes? Azúcar. Dice, no, porque mi abuela en la posguerra preparaba arroz con leche. Entonces, somos una familia en la fe. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ajustarnos y amarnos unos a otros. Pero nos tenéis que amar a nosotros vosotros, porque yo sé que hemos tenido padres duros, difíciles. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, trasladamos el patrón de padres difíciles, madres difíciles, y empieza el tira y coge con nosotros. Pero bueno, suponiendo que ya lo vas arreglando con tus hermanos, entonces miras para la derecha y dice, mi hermano el mayor era insoportable, se parece a Javier el batería. Y entonces le coges manía a Javier el batería, pero Javier no te ha hecho nada, si no fue tu hermano el que te lo hizo. Y entonces decimos, entremos en un proceso de restauración. Y los procesos de restauración son para que nosotros nos restauremos y nos llevemos bien, porque el Señor dice que nos pedirá cuenta a nosotros. Y si yo no te digo la verdad, tu pecado cae sobre mí. Y si tú estás pecando tan de malas, que prefiero que te caiga a ti el castigo y no a mí. Por eso poca gente me dice, te voy a preguntar algo y dime la verdad. Pues yo te dejo, pero si yo lo veo, yo te lo tengo que decir, porque la cultura de la Biblia dice que si yo no te digo lo que estás haciendo mal, la responsabilidad es mía. Y entonces, ¿sabes qué te digo? Que mejor que te caiga a ti porque ya lo estás haciendo. Lo que pasa es que a veces cuesta. Madres y padres, no cuesta decir lo mismo toda la vida. Eso es agotador. Por eso Nathan y Belén son padres y abuelos. A las 3 primeras las criaron como padres y a los 2 últimos como abuelos. No les ha dado tiempo a reponerse. ¿Por qué? Porque darle vara a la primera, darle vara a la segunda, vara a la tercera, ya están agotados. Y ya cuando van por Emma dice que te den por ahí, anda, vete. ¿Por qué? Porque te agotas, esto cansa. Pero que Dios nos dé la gracia de entender que el diseño de Dios es amor al mundo. Después fuimos diseñados para alabanza y gloria suya. Y después dice, entonces cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Si tú te dedicas, tengo un trabajo en Londres, no hay iglesia en Londres, yo tengo una cosa. Si no hay donde reunirte, no es un buen trabajo. Porque primero es el Señor y lo demás será añadido. Pero es que voy a ganar el triple y voy a diezmar y voy a ofrendar y voy a pagar 3 jóvenes en el redil. El reino de Dios y después lo demás. Y yo quiero deciros que al pasar los años, el Señor ha demostrado que nos ha dado mucho más de lo que nosotros hubiésemos alcanzado. Porque hemos buscado primero el reino de Dios, hemos amado este sitio, las sillas, hemos cuidado, hemos hecho esto, hemos amado el reino de Dios y Dios nos ha ido bendiciendo. Y queremos que sepáis que eso mismo va a ser el Señor a todos los que nos conectamos con la visión correcta. En Isaías 10, 12 al 16, dice que hubo un rey, el rey de Asiria, que se encargó de maltratar a los enemigos de Israel. Y cuando se encargó de los enemigos de Israel, dice que se ensoberbeció y dijo, mira lo que he hecho yo. Y dice el Señor, yo te voy a castigar a ti, porque tú eres un instrumento. Y Dios usa a los impíos para que nosotros aprendamos. Hubo otro caso, que cuando José iba a dar a María, José iba a tener a través de María al Mesías, a Jesús. Y en la Biblia dice en Miqueas 5:2,
Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y yo me imagino que José, ¿dónde estaba? Jerusalén. ¿Dónde estaba José? Y dice que la profecía decía que él tenía que nacer en Belén. Y él dice, me voy yo con esta mujer embarazada hasta Belén caminando, arrastrando todas las cosas. Entonces, como José no obedecía o no se le ocurría, vamos a poner que no se le había ocurrido, porque así son los hombres, que no lo veo, que no lo he visto, es que no me he dado cuenta. Como no lo ves, ni lo obedeces, ni le das cuenta, dice el Señor que levantó Augusto Romano. Cada uno se va a empadronar en su pueblo. Y como era ley, ¿qué tuvo que hacer? Ir. Entonces cuando yo te digo, es que deja la rebeldía, deja el orgullo, pum, te ponen una multa, y te ponen otra multa, y te ponen otra multa, hasta que dice, Señor, me voy a doblar porque las multas quebrantan el corazón. O a veces te decimos una cosa, y no oyes, y no oyes, y no oyes, y te la dicen por fuera porque te la tienen que decir de algún sitio. O no aprendemos así, porque el dolor es lo que nos obliga. Dale a tu hijo con vara. No, pobrecito, si este desgraciadito no hace nada. Coge una rabieta, me gritó. Bueno, no me escupió, sino que hizo y saltó. Cuando crece, no lo quieren en el colegio los amigos, no lo quieren en la universidad, no lo quieren en el trabajo. Y, ay, es que tiene rechazo, que se meta a los 12 pasos. No, que le falta vara. Te lo estoy diciendo. ¿Qué necesita? Por eso la vara corrige el corazón del niño. No puedo creer que vosotros penséis que nosotros nos levantamos hoy a fastidiar a todo el mundo, porque qué trabajo tan malo. No, queremos que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Y José dice que como el romano Augusto le dijo fuera, se fue. Y Dios cumplió sus propósitos, porque Dios cumplirá su propósito. Pero dice la Biblia que no es que va a cumplir todos mis antojos, no, Dios va a cumplir su propósito. Y cuando yo me meto en el reino de Dios y su justicia, por eso muchas cosas de las que yo me invento no funcionan porque no son para la gloria de Dios. A nosotros nos felicitan por hacer un viaje a Israel tan ordenado y bueno. Y este año, los guías, que son un poco diabólicos, dicen, vosotros hacéis un viaje tan bueno, vosotros sois tan organizados, ay, lamiéndonos, lleváis tantos años viniendo, ¿por qué no dejáis de hacer el devocional? Porque la gente en el autobús se duerme. Y nosotros, dice, pasan 2 horas durmiendo en el autobús, esa media horita de devocional, y nosotros, apártate de nosotros, Satanás. ¿Qué hacemos nosotros si no buscamos el reino de Dios y su justicia? Ellos no son tontos. Si nosotros oramos por la mañana, ellos hablan poco porque nosotros dormimos en el autobús. Pero es mejor ir 10 veces y enterarse las 10 veces lo que se entera uno que perder. Y el secreto nuestro en Israel no es la organización, no es que nos esforzamos, es que la presencia de Dios va con nosotros. Y nosotros decimos que hoy no vamos a Los Cayas, vale, no vamos. Que hoy no vamos a tal sitio, pues no vamos. Que sí vamos, pues vamos. Y nos pasó una cosa guapa en el Mar Muerto. Hubo ahí un tira y coja, entonces le dijimos a los guías, ¿sabes qué? La gente va a estar a las 11, pero luego entonces le dijimos a la gente, 1 hora más. Y había como 60 personas ya preparadas. ¿Sabéis qué hicieron las 60 personas? Cogieron el bañador y se volvieron a meter a la piscina. Y no pasó nada. O sea, no escuchamos, 1 hora más, ya yo estaba vestida, no me voy a cambiar. No, mojaron el autobús. No pasa nada, porque la principal función es que si el Señor viene con nosotros, es un regalo. Y yo para invitar a la gente a Israel le digo, ¿qué prefieres, un psiquiátrico o 2.300 euros al año? Porque es relajarse, orar, cantar, disfrutar, comer. Yo veo a todo el mundo en dieta y en Israel todo el mundo con comida y platos y platos. Y entonces, como somos tan codiciosos, ya no cogemos los 3 postres que nos gustan, llevamos 8 para compartir. Y el otro lleva 8 para compartir. Y todos comemos de lo mismo. Y después decimos, ay, me he engordado 3 kilos, me he engordado 1 kilo. Yo no me he engordado. Así, venimos atormentados, pero regocijados. Entonces, tenemos que aceptar
que por lo menos nosotros tenemos claro que somos una familia y no nos vamos a vestir igual, no vamos a comer igual, pero las cosas generales tienen que ser importantes. Jesucristo es nuestra salvación. La rebeldía es lo peor que hay, porque la Biblia cuenta en Jonás que Dios le dijo a Jonás: vete a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para otro lado. ¿Se acordáis la historia? ¿Y qué pasó en ese barco? Se estaba hundiendo porque iba un rebelde. ¿Y qué pasó con ese rebelde? Cuando lo tiraron por suerte al mar, ¿qué le pasó? Se calmó el mar. Por eso cuando en esta casa hay rebelde, es mejor tirarlo al mar a que el barco se caiga. Pero pasó otra cosa con Pablo. La Biblia cuenta que Dios le dijo a Pablo: tú vas a ir a Roma. O sea, yo tengo que correr porque el Señor que está delante de mí se extendió y me ha hecho un favor, porque así hablo menos. Y entonces Pablo, oí 2 predicaciones, guapo. Pablo le dijo al Señor: vas a ir a Roma. Y dice la Biblia que se montó en un barco. El que tenga Biblia, que la lea en su casa. Que se montó en un barco. Que el barco, él dijo: no salgamos de aquí. Y el barco tuvieron que empezar a tirar cosas. ¿Os acordáis? Los que sepan un poco de Biblia. Y después que tiraban cosas, el barco no se mejoraba. Y se iban a tirar los marineros, se iban a tirar los remeros. Y Pablo dijo: el ángel de Jehová, de Yahweh, me dijo esta noche que no íbamos a perecer, así que aquí no se tira nadie. Entonces quiere decir que como Pablo iba obedeciendo a la palabra de Dios, el barco no se cayó. Se desarmó, se hundieron todos, pero ninguno perdió la vida, ¿o no? Así que si tú no eres rebelde y el barco se está cayendo, tranquilo, que tu barco no se va a caer. Si tú no eres rebelde, tranquilo, que vienen pruebas, tribulaciones, encima vienen tribulaciones, pruebas, angustias, y tu barco no se cae. Pero, si tú eres Jonás, te vamos a tirar al agua. Porque yo no me quiero hundir, porque he trabajado mucho, porque he luchado mucho. Así es. Lo siento, que el Señor os bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana entender que es por tu sangre, por ti, Jesucristo. Si tú no le has dicho a Jesús que entre en tu vida, lo más importante es recibir la vida eterna. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos de la fe, eso te decimos en esta mañana. Que si yo le digo a Jesucristo que entre en mi vida, Él perdona mis pecados y su sangre me sana, me libera, me transforma. Señor, somos el diseño de una familia, somos el diseño de tu casa, somos tus hijos. Padre nuestro, nunca dijiste personalizado, una familia. Y dijiste en tu palabra, Señor, que quieres bendecirnos. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros son de bien y no de mal. Pero, Señor, fuimos diseñados para obedecerte, para amarte, para servirte. Y por último, Señor, dice: yo quiero que vuestro gozo sea cumplido, que todo lo que anheláis, yo os lo dé. Se lo va a dar el Señor, nos los va a dar el Señor. Dice: y si yo te busco a ti, todo lo demás va a ser añadido. Pues es un plan perfecto, Señor. Perdóname porque me he despistado. Perdóname porque lo he hecho al revés. Primero quiero mi plan, después quiero el plan de la iglesia y después el del mundo. Primero el mundo de salvación, segundo el plan de la iglesia y después mi plan. Y todas las cosas van a ser añadidas. Gracias por ese precioso plan. Nos arrepentimos de ser rebeldes, Señor, de estar opinando cosas que ni importan. Otros llevan eso. Recibimos la aceptación de las autoridades que tú nos das. Venimos del cielo, Señor, con un propósito para cumplir tus planes. No queremos desobedecer continuamente. Renunciamos a la rebeldía. Renunciamos, Señor, a la vana manera de vivir que traemos de nuestros pueblos, de nuestras naciones, de nuestra familia. Renunciamos a ser rebeldes, porque España es una nación de rebeldía. Señor, venimos de Cataluña y todo el tiempo quejándose: somos diferentes, ¿qué va si comemos lo mismo? Después venimos de otros sitios, somos mejores, ¿qué va si es lo mismo? Y tú que vienes de un país, el de al lado no es mejor ni peor. Somos creados por Dios para alabanza y gloria suya. Gracias.